Recomienda la compañía de un adulto responsable. Contiene lengua de señas colombiana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Estados Unidos e Israel atacaron con bombas la sede de la Asamblea de Expertos que elige el próximo Supremo con Irán. El petróleo Brent sube en 6.7% por las tensiones en Medio Oriente. El ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció el Plan Democracia con 286.000 uniformados para garantizar la seguridad en las elecciones del 8 de marzo. El ex jefe del último secretariado de las extintas guerrillas de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, reconoció ante la JEP el reclutamiento de más de 18.000 menores. Con masiva participación concluyó el programa Juega por tu barrio en la ciudad de Cartagena. Shakira rompió el récord en el Zócalo, México, con la asistencia de más de 400.000 personas en concierto gratuito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. El ejército israelí informó que sus fuerzas realizaron un ataque aéreo contra la oficina presidencial y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad en Irán. El ejército de Israel realizó un ataque aéreo contra la oficina presidencial y el Consejo Supremo de Seguridad en Teherán en una operación dirigida a los principales centros de mando del gobierno iraní. La ofensiva forma parte de la escalada militar conjunta con Estados Unidos que ha dejado cientos de muertos y heridos, aumentando la tensión en toda la región de Medio Oriente. En el ataque al complejo se lanzaron numerosas armas contra la oficina presidencial y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Además, fueron atacados el complejo de reuniones del foro más importante del régimen, responsable de la toma de decisiones en materia de seguridad, así como el Instituto de Entrenamiento de Oficiales Militares iraníes, junto con otras valiosas infraestructuras. El ejército israelí ordenó la evacuación de 83 pueblos del sur del Líbano ante posibles ataques contra posiciones de Hezbollah, advirtiendo a los residentes que se mantengan al menos a 1 kilómetro de distancia por riesgos a sus vidas. Las actividades de Hezbollah obligan a la FDI a actuar contra él sin causarle daño. Por vuestra seguridad debéis evacuar vuestras viviendas y alejaros de las aldeas a una distancia de al menos 1.000 metros fuera de ellas. Cualquiera que esté cerca de elementos, instalaciones y equipos de combate de Hezbollah está poniendo su vida en riesgo. La Media Luna Roja iraní elevó a 787 los muertos por los ataques de Estados Unidos e Israel, que ha impactado varias ciudades y dejando numerosos heridos en medio de una creciente preocupación internacional por la situación humanitaria. Francia, Alemania y Reino Unido emitieron una declaración conjunta anunciando que están dispuestos a tomar acciones defensivas contra Irán para proteger sus intereses globales. Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido dijeron que están preparados para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio si fuese necesario, incluyendo medidas para neutralizar misiles y drones iraníes en su región. En una declaración conjunta, los líderes europeos denunciaron los ataques indiscriminados y desproporcionados de Irán que han golpeado a países de la región y a sus propias fuerzas y anunciaron que colaboraron con Estados Unidos y otros aliados para contener la amenaza. Nuestra decisión de que el Reino Unido no se involucre en los ataques contra Irán fue deliberada, sobre todo porque creemos que la mejor manera de avanzar para la región y para el mundo es tener un acuerdo negociado en el que Irán acepte renunciar a cualquier aspiración de desarrollar un arma nuclear. Sin embargo, Irán está atacando a los intereses británicos y poniendo en grave peligro al pueblo británico, junto con todos nuestros aliados en la región. La postura de Francia, Alemania y Reino Unido marca un giro en la crisis al abrir la puerta a una intervención directa contra Irán si sus intereses se ven amenazados. La advertencia aumenta la presión internacional sobre Teherán y eleva el riesgo de una mayor expansión del conflicto en Oriente Medio. Arabia Saudita informó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada con drones, los que provocó un incendio y daños materiales menores. Las autoridades de Arabia Saudita confirmaron que al menos 2 drones impactaron la embajada de Estados Unidos en Riad, generando un incendio que fue controlado por los equipos de emergencia. Según el reporte oficial, no hay víctimas, pero sí daños materiales en la sede diplomática. El ataque se produce en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente y aumenta la alerta sobre seguridad de instalaciones estadounidenses en la región.
El portavoz oficial del Ministerio de Defensa. La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por 2 drones, según estimaciones iniciales, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que sin un ataque inmediato, Irán habría consolidado en meses un programa nuclear inmune a cualquier intervención. Esto no es una guerra sin fin. Es de hecho algo que marcará el comienzo de una era de paz con la que ni siquiera hemos soñado. El ataque contra la embajada estadounidense en Riad se suma a una cadena de incidentes que elevan la tensión en Medio Oriente, mientras Israel e Irán intercambian amenazas y la comunidad internacional advierte sobre el riesgo de una escalada que comprometa la seguridad diplomática y la estabilidad regional. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los golpes más duros todavía están por venir en la operación militar de Estados Unidos contra Irán en medio de la ofensiva conjunta con Israel. Asimismo, Washington pidió a sus ciudadanos abandonar 14 países de Oriente Medio ante los graves riesgos de seguridad derivados de la escalada del conflicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que los golpes más duros aún están por venir en la ofensiva contra Irán y afirmó que la operación continuará el tiempo que sea necesario para cumplir los objetivos militares de Washington, entre ellos limitar la capacidad iraní con misiles balísticos. Los golpes más duros del ejército estadounidense aún están por venir. La siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual. No sé cuánto tardará. Tenemos objetivos. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos. El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación. Estados Unidos solicitó a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio debido a los graves riesgos de seguridad tras la escalada de ataques en la región, extendiendo alertas de viaje y recomendando salir de inmediato ante la inestabilidad. El secretario de Estado, Marco Rubio, insta a los estadounidenses a salir ahora de los países mencionados utilizando el transporte comercial disponible, debido a graves riesgos de seguridad. La ofensiva militar y la alerta a sus ciudadanos marca un nuevo nivel de tensión en Medio Oriente, con Estados Unidos preparado para ampliar las operaciones contra Irán, mientras intensifica la vigilancia sobre sus ciudadanos y diplomáticos en la región. La escalada del conflicto en Medio Oriente golpea los mercados, las bolsas internacionales caen y el petróleo Brent supera los $85 por barril. El exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, analizó qué efectos podría tener esta situación para Colombia. La intensificación del conflicto en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados financieros globales. Las principales bolsas de valores registraron pérdidas ante el aumento de la incertidumbre geopolítica, mientras el petróleo Brent superó los $85 por barril, impulsado por temores de interrupciones en el suministro. La primera reacción de parte de Irán, además del despliegue de toda su ofensiva en contra de Israel y de los intereses de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ha sido el cierre del estrecho de Hormuz. Y este estrecho tiene una importancia estratégica, puesto que por él transitan aproximadamente el 25% de todo el crudo que se comercializa en el mundo y aproximadamente el 20% del gas natural. El exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, advirtió que cualquier afectación en la producción o transporte de crudo en la región puede generar presiones adicionales sobre los precios de la energía, impactando la inflación global y los costos de combustibles. En el caso de Colombia, que es un país exportador, cada dólar que se incrementa el precio Brent, que es el de referencia para Colombia, le significa a Colombia ingresos por encima de los 430.000 millones de pesos. De manera que en el corto plazo, estas son las implicaciones, pero a mediano y largo plazo, según el desenlace que tenga esta confrontación, los precios pueden seguir subiendo o volver a bajar. En Colombia, el alza del crudo podría tener efectos mixtos. Por un lado, mayores precios del petróleo favorecen los ingresos fiscales y las exportaciones del país. Sin embargo, también podrían generar presiones en los precios internos de los combustibles y en el costo de vida si la tendencia se mantiene.
Estados Unidos e Israel atacaron con bombardeos la sede de la Asamblea de Expertos en Bonn, donde iban a elegir al próximo líder supremo de Irán en una operación militar en curso en el país. Un nuevo ataque elevó la escalada en Oriente Medio. Las fuerzas de Estados Unidos e Israel bombardearon la sede de la Asamblea de Expertos en la ciudad sagrada de Qom, al sur de Teherán. Este organismo religioso desempeñaba un papel clave en la elección del próximo líder supremo tras la muerte de Ali Khamenei, y la ofensiva se produjo mientras se desarrollaba su proceso de selección. La Fuerza Aérea atacó recientemente con instrucciones precisas de la Dirección de Inteligencia objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán e Isfahán, en el centro de Irán. La ofensiva conjunta marca una nueva fase en el conflicto entre Irán y las fuerzas lideradas por Estados Unidos e Israel, con repercusiones potenciales para toda la región. Cambiando de tema, siguiendo con información de la región, las hermanas Sheridan Sofía Hernández, de 14 años, y Keila Nicole Hernández Noriega, de 17, fueron halladas sin vida en una zona apartada del municipio de Malambo Atlántico, luego de haber sido reportadas como desaparecidas desde el pasado martes de carnaval. Los cuerpos fueron encontrados el sábado 28 de febrero en el sector de Maranata, enterrados y con signos de violencia. Las adolescentes habían salido de su vivienda en el barrio La Sierrita en Barranquilla en compañía de sus novios con destino a una fiesta en Malambo, y desde entonces no se volvió a saber de su paradero. Días después de la desaparición, la familia recibió llamadas y mensajes en los que presuntamente exigían 5 millones de pesos por cada una, enviando fotografías y videos intimidantes. La madre acudió al Gaula ante la sospecha de un secuestro extorsivo. Hasta hoy que todo el mundo me comenzó a mandar los videos y me dijeron: acércate a medicina legal. Y llamé a los del Gaula y me dijeron: Maricruz, al parecer son tus hijas. Y de las características que de una de las niñas, pues, son ellas, están en estado de descomposición. De manera preliminar, las autoridades indican que las menores habrían sido asesinadas entre la noche del martes y la madrugada del miércoles de ceniza, y posteriormente fueron trasladados y enterrados en una zona rural de Malambo. Las investigaciones continúan y no se descartan algunas hipótesis. Y yo decía, yo creo que mis hijas no se vayan a prestar para eso, si ellas saben el trabajo que yo tengo, que yo no tengo esa cantidad de plata que me estaban pidiendo. El caso es investigado por el Gaula y el CTI de la Fiscalía, que buscan establecer quiénes estarían detrás del doble crimen y del presunto intento de extorsión a la familia. Entre tanto, sus seres queridos claman por justicia y respuestas claras sobre lo ocurrido con las dos adolescentes. En el barrio Rebolo, al suroriente de Barranquilla, se registró un incendio estructural en una vivienda que cobró la vida de un niño de tan solo 4 años, quien quedó atrapado en medio del fuego. La conflagración se habría originado por un posible cortocircuito al interior del inmueble. El menor se encontraba dentro de la vivienda cuando inició el fuego y no logró salir. Las llamas se extendieron rápidamente, lo que dificultó su rescate. Al sitio se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, personal de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito y uniformados de la Policía Metropolitana, quienes trabajaron para controlar las llamas y atender la emergencia. Pese a los esfuerzos realizados para rescatar al menor, cuando lograron ubicarlo dentro de la vivienda, ya no presentaba signos vitales, presuntamente por las graves quemaduras y la inhalación de humo. En una macrooperación contra la extorsión, la Policía Nacional y la Fiscalía desarticularon una red criminal vinculada al grupo delincuencial Los Costeños, que operaba en Barranquilla y su área metropolitana. En total, 18 personas fueron puestas a disposición de las autoridades, 10 capturadas por orden judicial, 6 notificadas en centros carcelarios, un adolescente aprendido y una captura en flagrancia. Según las autoridades, la estructura intimidaba a comerciantes mediante panfletos, llamadas y videollamadas en las que presuntamente participaban cabecillas del grupo criminal para exigir pagos a cambio de no atentar contra sus vidas o establecimientos. Entre los capturados estarían alias Chapas, señalado como jefe de zona, y alias Enzo y Menor, presuntamente encargado de dinamizar las extorsiones incluso en obras públicas. Estos criminales amenazaban a los comerciantes de varios barrios de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, intimidándolos mediante videollamadas, amenazas y panfletos para el pago de extorsiones.
Con esta importante operación se logra afectar la renta criminal que oscilaba entre 250 millones de pesos mensualmente. Durante los operativos fueron incautados celulares, dinero en efectivo y un arma de fuego. Los investigados deberán responder por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de arma y tráficos de estupefacientes. En tiempo récord capturan a presuntos asaltantes que atacaron a padre e hijo en Santa Marta. La policía continúa tras las pistas de los demás implicados en el hecho. Lo que comenzó como un hecho que despertó rechazo y consternación en la comunidad samaria terminó por ahora con la captura de los dos presuntos responsables que fueron identificados como alias Yair y El Gordo. En menos de 5 días, la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana logró identificar y detener a los señalados, implicados en el hurto a mano armada contra un padre y su hijo menor de edad, ocurrido el pasado 23 de febrero en la capital del Magdalena. Que gracias al trabajo articulado y a la eficacia de nuestra Policía Nacional, fueron capturados 2 de los presuntos responsables del asalto a mano armada del que fueron víctimas, un padre de familia y su hijo menor de edad. Hace una semana, todos los samarios nos indignamos y rechazamos lo ocurrido. Como administración, prometimos justicia y hoy lo estamos cumpliendo. Por otra parte, las autoridades aseguraron que hay más personas implicadas en el robo, por lo que continúan adelantando las investigaciones para lograr identificarlas y posteriormente judicializarlas. De acuerdo con las investigaciones, alias El Gordo habría participado facilitando el desplazamiento del agresor, mientras que alias Yair cumplió el rol de marcador, permitiendo la identificación de la víctima y la ejecución del hecho. Este resultado operativo fue posible gracias al trabajo conjunto y comprometido de nuestros uniformados, quienes mediante labores operativas y de inteligencia lograron en menos de 5 días materializar la captura de estos responsables. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y gracias al ofrecimiento de la Administración Distrital, se efectuó la detención de estos actores criminales. Es importante mencionar que este hecho generó indignación en toda la ciudadanía por involucrar a un menor de edad. La comunidad espera que el proceso judicial avance de manera rápida y se impongan las acciones correspondientes contra los responsables. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, junto a los otros 6 exintegrantes del último secretariado de las antiguas guerrillas de las FARC, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz su responsabilidad en el reclutamiento de 18.677 niñas y niños en el marco del caso 07 tras la erradicación de un documento de 5 páginas en el que aceptaron plenamente los hechos investigados. El reconocimiento fue firmado por los exjefes Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, quienes afirmaron que aceptan la totalidad de las conductas atribuidas en el auto de determinación de hechos y conductas, dejando sin efecto cualquier afirmación previa que pudiera interpretarse en sentido contrario. Hoy pido perdón a las víctimas directas, indirectas y a la sociedad en general. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca debió de ocurrir. El dolor, los homicidios, las interrupciones de los embarazos, los hechos de violencia de género y violencia reproductiva, la discriminación por prejuicio, generaron grandes daños físicos y psicológicos que aún persisten. En el documento presentado, los antiguos comandantes asumieron su responsabilidad de manera integral frente a los crímenes relacionados con el reclutamiento forzado de menores durante el conflicto armado, cerrando la puerta a interpretaciones que relativicen los hechos analizados por la jurisdicción. Manifestamos que es clara nuestra voluntad en avanzar en un claro reconocimiento de lo ocurrido, lo que permitirá atender de manera adecuada las inquietudes planteadas por las víctimas, en especial aquellas manifestaciones trasladadas por sus organizaciones de representantes y que se han suscitado con posterioridad a nuestras observaciones. Por su parte, Jaime Alberto Parra, conocido como el médico, reconoció ante la JEP que dentro de la organización se realizaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y voluntario de las mujeres, incluyendo menores de edad que habían sido reclutadas. Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres. Esto les generó
un daño psicológico y una salud y en su salud física. La Jurisdicción Especial para la Paz señaló además que el proceso seguirá orientado al reconocimiento de las víctimas y a la garantía de justicia en el marco de sus competencias. De avanzar por esta ruta satisfactoriamente, la Sala podrá llamar a una audiencia de reconocimiento y habilitar a los comparecientes a recibir sanciones restaurativas. La Sala continuará avanzando, garantizando la centralidad de las víctimas y el cumplimiento efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. La JEP indicó que continuará el análisis del caso 07 y que en la siguiente etapa establecerá la máxima responsabilidad de los mandos regionales por los hechos reconocidos. Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación informó que un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Martín Arango, conocido como alias Iván Márquez y actual jefe de la disidencia de la Segunda Marquetalia, a 37 años de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio contra persona protegida y secuestro extorsivo agravado. Las víctimas pertenecían a la Brigada 17. Inicialmente, 3 de ellas resultaron heridas en un enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58. Se trataba del capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, quienes fueron trasladados para que el enfermo de combate Fabio Pineda Serna los atendiera. Según la investigación del ente acusador, las acciones violentas obedecieron a órdenes impartidas por Iván Márquez a los frentes bajo su mando, con instrucciones para ejecutar homicidios y secuestros con fines extorsivos contra integrantes de la fuerza pública. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, propuso ajustes puntuales al Código de Procedimiento Penal para cerrar vacíos que estarían afectando la eficacia del sistema penal. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, sostuvieron una reunión para analizar la situación de seguridad en la capital, considerada el primer desafío del distrito. Y estamos abiertos y listos a trabajar con el ministerio, como le dije al ministro, y de esa forma llegar a herramientas más eficaces que tengan en cuenta la tecnología en la lucha contra el delito, para de esa forma llegar a los delincuentes más rápido, pero también herramientas de fondo como sociedad que nos permitan garantizar que quienes cometen delitos que atentan contra la integridad de las personas terminen realmente tras las rejas. El encuentro se suma a otras reuniones recientes entre autoridades locales y nacionales, en las que también participaron la fiscal general y distintos organismos, con el objetivo de evaluar respuestas frente al avance de la delincuencia urbana. Tras la reunión, Galán señaló que Bogotá requiere herramientas legales más eficaces que permitan a la policía, la fiscalía y la rama judicial actuar con mayor contundencia frente al delito, y aseguró que la ciudad está liderando esta discusión a nivel nacional. La idea es que vamos a trabajar conjuntamente en esto que dice el alcalde, algunas medidas, llamémoslas administrativas, que pueden ayudar a la operatividad, sobre todo de la policía. Por ejemplo, nos preocupa especialmente el tema de acceso a cámaras, que es muy importante, tener un acceso muy rápido para identificar el modus operandi y una reacción inmediata. Como conclusión, las autoridades acordaron avanzar en la creación de una mesa técnica para evaluar modificaciones específicas al Código de Procedimiento Penal, discusión que se daría en el marco del Consejo de Política Criminal, con el objetivo de facilitar la imposición de medidas en determinados delitos y atender la controversia actual. Cambiando de tema, la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias y ordenó la suspensión provisional de 8 personas que ejercieron o ejercen como agentes especiales interventores de Sabia Salud EPS y EPS SOS, 2 entidades promotoras de salud intervenidas por el Estado tras evidenciarse el incumplimiento de los objetivos de las medidas adoptadas. En el caso de Sabia Salud EPS, con más de 1,6 millones de afiliados, principalmente en Antioquia, la investigación cobija a Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Pozo, Luis Oscar Gálvez Mateus, William Humberto Salgado Gamboa. Para EPS SOS, que opera en el suroccidente del país, los investigados son Carlos Marino Escobar Vázquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y Carlos Alberto Betancur Castañeda. La medida se adopta por el incumplimiento de las funciones tanto de Betancur Castañeda como de Salgado Gamboa como agentes e interventores, lo que ocasionó el deterioro en la prestación del servicio para los afiliados de ambas EPS y el incremento de las peticiones, quejas, reclamos y de las acciones de tutela durante el desarrollo del proceso de intervención forzosa de las entidades promotoras de salud. La Procuraduría explicó que la decisión se tomó tras visitas administrativas, en las que se constató que las intervenciones ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud no lograron los resultados esperados y por el contrario los indicadores de ambas EPS presentaron un deterioro.
El Ministerio Público detectó en ambos casos un deterioro de sostenibilidad financiera que se vio reflejado en un aumento de los gastos administrativos y crecimiento de los pasivos, afectando gravemente la atención oportuna y eficaz a los pacientes. El ente de control señaló que las investigaciones buscan establecer posibles responsabilidades disciplinarias por la gestión adelantada durante los periodos de intervención. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con información, el Ministerio de Defensa anunció la activación del Plan Democracia para la jornada electoral. Más de 246.000 uniformados estarán desplegados en todo el país para garantizar la seguridad. El Gobierno Nacional presentó los alcances del Plan Democracia, con el que se busca garantizar la seguridad durante la jornada electoral en todo el país. Serán 246.000 uniformados de la fuerza pública los encargados de custodiar los puestos de votación y reforzar la presencia institucional en municipios priorizados por posibles riesgos de orden público. El dispositivo cubrirá más de 13.000 puestos de votación en zonas urbanas y rurales. Otro de los puntos que quiero resaltar es qué tanto ha variado las elecciones del 2022 frente al 2026. Hubo un aumento de 1.229 puestos de votación nuevos. Eso representa un poco más del 8%. En esta ocasión tenemos 13.493 puestos de votación. La mayoría son puestos rurales, aunque concentra la menor cantidad de la población, y eso exige un mayor esfuerzo de parte de toda nuestra fuerza pública. Para ello hemos desplegado 246.000 hombres y mujeres, toda la capacidad que tiene el Estado colombiano, que tiene su fuerza pública para garantizar, hacer un cubrimiento de los 13.493 puestos de votación. Las autoridades indicaron que habrá monitoreo permanente y coordinación con entes territoriales para prevenir delitos electorales y atender cualquier eventualidad que se registre antes, durante o después de la jornada. Desde el Ministerio de Defensa reiteraron que el objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con seguridad y tranquilidad. El Clan del Golfo aseguró que no interferirá en los próximos procesos electorales del país. El grupo armado ilegal afirmó que no ejercerá presión directa ni indirecta sobre la jornada democrática. El pronunciamiento fue dado a conocer mediante un comunicado público en el que el grupo armado ilegal fija su postura frente al proceso democrático que se avecina en el país. El documento circuló en las últimas horas y está firmado por el Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia. En el texto, la estructura señala que sus integrantes no desarrollarán acciones que afecten el desarrollo de la jornada electoral y que no promoverán ningún tipo de presión sobre las comunidades en los territorios donde tienen presencia. El Ejército Gaitanista de Colombia reitera y declara públicamente su compromiso irrevocable
irrevocable de respetar y no interferir de manera directa o indirecta en los procesos electorales que se desarrollen en el territorio nacional. Reconocemos y defendemos que las elecciones libres, transparentes y democráticas constituyen un pilar fundamental en el Estado social de derecho y una expresión legítima de la voluntad soberana del pueblo colombiano. Las autoridades reiteraron que pese al pronunciamiento del grupo armado, se mantendrán activos los dispositivos de seguridad en todo el territorio nacional para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, mientras continúan las labores de verificación y monitoreo en las zonas donde históricamente ha habido presencia de estructuras ilegales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró el último comité de seguimiento a las garantías del proceso electoral a pocos días de la jornada democrática en el país. El gobierno realizó el último comité de protección del proceso electoral, donde se revisaron las condiciones de seguridad para la jornada del 8 de marzo. En el encuentro participaron autoridades civiles, fuerza pública y delegados de partidos políticos, con el fin de evaluar alertas en distintas regiones y ajustar los esquemas de protección para los candidatos. Desde el Ministerio del Interior se informó que ya se han asignado medidas a precandidatos presidenciales, aspirantes al Congreso y representantes de las circunscripciones de paz, además del acompañamiento en miles de eventos públicos en el país. No, para el 8 de marzo hay unas alertas que usted sabe que las hemos hecho con base en la Defensoría del Pueblo, pero cruzadas con la Policía Nacional, que tiene 39 variables para buscar cuáles son realmente los municipios que tienen problemas, y son 108, y básicamente donde se produce y se cultiva coca, que es en el Catatumbo, López de Micao, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Magdalena Medio en el sur de Bolívar. Tras la reunión, el ministro reiteró que el gobierno busca garantizar elecciones libres, seguras y con presencia institucional en los territorios priorizados, asegurando que habrá monitoreo permanente de la situación de orden público y coordinación directa con la fuerza pública para atender cualquier riesgo que pueda afectar la jornada electoral. El partido político Mira denunció presuntas irregularidades en las votaciones de colombianos en el exterior y pidió la intervención inmediata de las autoridades electorales. La colectividad emitió un comunicado oficial en el que solicita garantías para el desarrollo del proceso. Las denuncias emitidas comenzaron a partir del comunicado del partido Mira, cuestionando la fiabilidad de las votaciones en el exterior por irregularidades al momento de sufragar. La petición fue dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. La colectividad advirtió sobre la necesidad de adoptar correctivos inmediatos que permitan garantizar la transparencia del proceso electoral y el pleno respeto del derecho al voto de los connacionales fuera del país. Los colombianos en el exterior merecen ejercer su derecho sin presiones, sin interferencias y con total confidencialidad, porque la democracia se fortalece cuando existen garantías reales y efectivas para todos. El partido Mira reitera su compromiso con la transparencia electoral y se mantendrá vigilante del desarrollo de este proceso, para que se respete la voluntad soberana de cada colombiano sin importar dónde se encuentre, fortaleciendo así la transparencia, imparcialidad y confianza en el proceso electoral. Siguiendo con la información de la región, el IDEAN advirtió que la región Caribe y otras zonas del país enfrentarán condiciones meteorológicas adversas desde hoy hasta el 5 de marzo, con alta probabilidad de lluvias y aumentos significativos del viento. Se espera un aumento significativo en la velocidad de los vientos sobre la costa del Caribe y sectores del oriente, centro y suroccidente del mar colombiano. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé mayor nubosidad con lluvias moderadas y ráfagas de viento. Los pronósticos indican una alta probabilidad de precipitaciones de intensidad moderada fuerte en gran parte de la región. Rodney Poveda Fernández, meteorólogo del IDEAN, señaló que estas alertas son fundamentales para que la ciudadanía y las autoridades tomen medidas preventivas ante las complicaciones climáticas. Respecto a la región Caribe y Orinoquía, se esperan condiciones relativamente secas, aunque se podrían dar lluvias, particularmente sobre todo en la parte sur de la región Caribe. San Andrés y Providencia, con predominio de tiempo seco, sobre todo en horas de la mañana, se espera un aumento significativo de la nubosidad para los días jueves y viernes, con lluvias importantes en la parte norte de la cuenca del Mar Caribe. Ante este panorama, el IDEAN invita a la comunidad a mantenerse alerta a los comunicados oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas costeras y en el archipiélago. En el Salón Sierra Nevada del Centro Cultural de La Guajira se llevó a cabo la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2026 de la Asamblea Departamental de La Guajira. Carlos Bulla nos amplía los detalles. Se dio inicio a las sesiones ordinarias en la Asamblea Departamental con proyectos importantes para el departamento de La Guajira.
La instalación estuvo a cargo del secretario general Yair Bermúdez, quien actuó por designación del gobernador Jairo Aguilar de Duque. Durante su intervención, reiteró el compromiso del gobierno departamental con el trabajo articulado y el acatamiento institucional entre las ramas del poder público. De verdad vienen proyectos fundamentales para este departamento en el tema de turismo, en el tema de conectividad, en el tema de vivienda. Vamos a estar muy atentos a cada uno de ellos. Por supuesto, también ayudar a resolver situaciones fundamentales para nuestro departamento y hacemos el llamado también al gobierno nacional. Pero temas fundamentales, el río Ranchería también hoy es un sujeto de derecho, una protección especial porque sin lugar a duda el río es vida. Temas referentes a los servicios públicos, temas referentes a la movilidad, temas referentes a la seguridad en todo el territorio del departamento de La Guajira. Así que nuestro propósito es iniciar realizando una evaluación muy objetiva de todos estos temas y también lo correspondiente a los desarrollos de las políticas públicas de parte del departamento. En el inicio de las sesiones se tocó un tema fundamental y es la afectación que tiene hoy el departamento por la caída del puente del río Mendiguaca que tienen comunicado al Magdalena con La Guajira. Un puente prácticamente que une a dos departamentos, es un puente que es el que mueve la economía de aquí el departamento de La Guajira y sobre todo que la reparación de ese puente está en manos del gobierno nacional. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros agilizar porque nos hablan de 45 días para poder de pronto poner un puente militar. Este nuevo periodo de sesiones marca el inicio de una agenda clave para el análisis de proyectos, el ejercicio de control político y la construcción de iniciativas orientadas al bienestar de los guajiros. De esta forma, los diputados buscan iniciativas que impacten de manera positiva en el departamento. Desde la Duma Departamental en Riohacha, Carlos Pula, Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Gracias a tu pago oportuno del impuesto predial, Barranquilla es una ciudad a otro nivel. Si pagas hasta el 27 de marzo recibes un 10% de descuento. Tú lo haces posible, Alcaldía de Barranquilla. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme el pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. Contacaribe, somos un equipo de líderes en el área de consultorías y asesorías tributarias, outsourcings contables y liquidación de empresas. Contacaribe, tu aliado estratégico, oficina principal en Barranquilla, servicio a toda la costa. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información de la región, el proyecto CUE Universidad Estado cursa en la Asamblea Departamental de Sucre para convertirse en ordenanza y buscar fortalecer la investigación con un proyecto de impacto. Rodrigo Ruz nos tiene los detalles. Sí, compañera, buenas tardes. El CUE Universidad Estado es el proyecto que hoy cursa en la Asamblea Departamental para convertirse en ordenanza y que aquellas entidades del orden gubernamental desarrollen programas que sean de impacto en el departamento de Sucre. Yo como autor de la iniciativa, un proyecto de ordenanza que institucionaliza el CUE como un comité Universidad, Empresa, Estado, básicamente lo que busca es tener pertinencia de que estos tres actores del ecosistema de competitividad e innovación tengan una sinergia y puedan trabajar en función de que las universidades ofrezcan o oferten los programas que en realidad tengan demanda en el departamento. Además de eso, que estos tres actores muy preponderantes en el ecosistema de competitividad trabajen juntos en sinergia y se logren desarrollar proyectos, estrategias y programas que tengan pertinencia con el territorio. Es decir, ellos que tienen unas investigaciones, la empresa con aporte directo al desarrollo social y las entidades territoriales tengan la posibilidad de trabajar juntas y proponer proyectos que tengan impacto real en los territorios. Yo creo que es una iniciativa muy importante que traerá pertinencia en todo lo que se desarrolle en adelante. Estas entidades, con sus investigaciones, son parte fundamental dentro del desarrollo de este proyecto en lo social. Estamos facultando a través del proyecto de ordenanza
que seamos unos facilitadores desde el punto de vista de voluntad política. Creo que la señora gobernadora está muy interesada en que esto pase y yo creería que somos unos actores preponderantes en todo este proceso. Desde Cincelejo, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Gracias, Rodrigo. El aeropuerto Los Garzones fue habilitado como internacional para efectos aduaneros luego de que la DIAN expidiera la resolución que autoriza formalmente la operación de vuelos internacionales de pasajeros y carga. La decisión fue oficializada mediante la resolución 1639 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que permite al terminal aéreo adelantar procesos aduaneros, fortaleciendo la conectividad de Córdoba en materia de turismo, comercio e inversión. El gobernador Erasmo Zuleta destacó que la infraestructura cumple con los requisitos técnicos y operativos exigidos para la operación internacional de pasajeros y mercancías. Esta habilitación se suma a la creación del puesto de control migratorio por parte de Migración Colombia, paso clave para consolidar la internacionalización del aeropuerto. En medio de nuestra jornada laboral para nuestro departamento de Córdoba y toda esta región del Caribe colombiano, llegó la resolución 1639 por parte de la DIAN para que tengamos oficialmente aeropuerto internacional. En medio de las dificultades siempre llegan noticias positivas para que el turismo de Córdoba y la región siga creciendo como lo viene haciendo en los últimos años. Continuando con más información, el Gobierno Nacional publicó el borrador de un decreto que eleva del 30% al 50% los aranceles a productos provenientes de Ecuador y amplía el listado de bienes gravados a más de 100 nuevos artículos. La medida amplía el listado de bienes gravados a más de 100 nuevos productos, entre los que se encuentran sal, azufre, artículos sanitarios de plástico y otros insumos industriales y comerciales. Imposición de arancel recíproco. Impóngase un arancel equivalente a un gravamen del 50% en los siguientes productos provenientes y originarios de la República del Ecuador relacionados en las siguientes partidas arancelarias desagregadas en subpartidas. Tras conocerse el borrador, gremios económicos expresaron su preocupación por las consecuencias en la frontera. FENALCO advirtió que el contrabando en la zona limítrofe habría aumentado un 72% tras la imposición de aranceles. Detrás de los 2.200 millones de pesos de dólares de la balanza comercial entre los dos países, detrás de esa cifra hay mucha gente, muchas personas, muchos rostros que están sufriendo las consecuencias de esta escalada de aranceles que se ha vivido entre Ecuador y Colombia. Por su parte, Analex pidió desmontar de inmediato las sobretasas y restricciones, asegurando que las medidas están golpeando el aparato productivo formal y beneficiando la ilegalidad. Levantar de manera inmediata esa sobretasa o tasa de seguridad o un arancel y las restricciones que se le han impuesto al comercio y constituir una mesa de trabajo que le permita diseñar unas soluciones a los problemas que ha planteado el presidente Noboa en materia de seguridad. En la misma línea, la ANDI señaló que las restricciones comerciales no solucionan problemas estructurales. Cuando una integración como la nuestra se pone en peligro, en realidad se está poniendo en peligro el consumidor. Cuando una integración como la nuestra se pone en peligro la capacidad productiva. Cuando una integración como la nuestra se pone en peligro el trabajo de los trabajadores y de los empleados de las dos naciones. La medida se da en medio de tensiones comerciales entre ambos países, luego de que Ecuador anunciara previamente un incremento en la tasa aplicada a importaciones provenientes de Colombia. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la situación fiscal de Colombia es cada vez más preocupante, luego de que el déficit primario cerrara en 3.5% del PIB, el nivel más alto en 30 años, excluyendo periodos de crisis. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal lanzó una nueva alerta sobre el deterioro de las finanzas públicas del país. Según su más reciente pronunciamiento, el déficit primario alcanzó el 3.5% del Producto Interno Bruto, el nivel más alto registrado en 3 décadas si se excluyen periodos de crisis como la pandemia. Sin embargo, el CARF considera que el escenario fiscal de 2026 planteado por el gobierno de Asobancaria es poco probable. A juicio del comité, el faltante de recursos para cumplir con la meta fiscal en 2026 del gobierno es de 31 billones. En ausencia de medidas efectivas para incrementar ingresos o recortar el gasto,
La deuda retomaría una tendencia creciente comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas, el retorno a la regla fiscal y la estabilidad macroeconómica como un todo. En ese sentido, insistió en la necesidad de adoptar medidas que permitan recuperar la senda de sostenibilidad y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal explicó que el deterioro obedece a menores ingresos y mayores compromisos de gasto, lo que ha ampliado el desbalance entre recaudo y obligaciones del Estado. De no tomarse decisiones estructurales, el riesgo país y el costo de financiamiento podrían verse afectados. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 3.785 pesos, el euro se cotiza en 4.401 pesos con 88 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $79 con 26 centavos y el café colombiano se cotiza en $3 con 23 centavos. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte. El programa Juega por tu Barrio marcó un punto extraordinario en lo deportivo y participativo en la ciudad de Cartagena. Juan Carlos Rebollo informa desde la Heroica. Sin duda alguna, Cartagena vivió una de las fiestas deportivas y recreativas más importantes de los últimos años. La gran final del torneo Juega por tu Barrio de softball. El equipo casi que local, Chiquinquirá, las Gaviotas, derrotó en un playoff 2 partidos, 2 victorias a su similar de Blas de Lezo, quitándole la hegemonía y conquistando el título del torneo de softball, pelota blanda más importante de la costa caribe. Una fiesta que refleja el fervor que los cartageneros tienen por el deporte. El softball es uno de los deportes más masivos que tenemos aquí en la ciudad de Cartagena y creo que esta final de Juegos por tu Barrio lo ha demostrado. Claro, nunca pensamos en el tercer juego, en el peor, nos mentalizamos ya que íbamos perdiendo, que íbamos de menos a más. Y siempre hubo un equipo que en la táctica nos montamos arriba y gracias a Dios logramos el triunfo el día de hoy. Gaviota Chiquinquirá. Es importante porque ustedes demuestran que hay mucho nivel todavía. Sí, nos unimos la juventud con la veteranía, como decir, pero se logró, que es lo bueno. Esta es una actividad recreodeportiva que concita a la mayoría de los cartageneros. El torneo Juega por tu Barrio de softball. Desde el estadio Argemiro Bermúdez de Chiquinquirá, soy Juan Carlos Rebollo para Noticentro 1 Televisa. Y este jueves se inicia oficialmente el Clásico Mundial de Béisbol. Colombia estará en el Grupo A en territorio puertorriqueño. Colombia ya tiene todo listo para afrontar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la ilusión de dar el gran golpe. La novena cafetera llega con antecedentes que invitan al optimismo. En 2023 sorprendió al vencer 5-4 a México en extra innings y recientemente arrasó en el clasificatorio con récord de 3-0. Además, viene de conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023 y la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2025. El plantel contará con experiencia de grandes ligas. José Quintana con 113 victorias y efectividad de 3.76 en 14 temporadas. Será uno de los referentes del cuerpo de lanzadores. También aparecen nombres como Julio Terán, Jorge Alfaro, Gio Urshela y Donovan Solano. Michael Arroyo, prospecto número 67 del béisbol según MLB Pipeline, quien en 2025 conectó 17 jonrones y remolcó 50 carreras en ligas menores. En 2 participaciones anteriores, Colombia no ha logrado superar la fase de grupos. Ahora, con un roster más sólido y un proceso que muestra crecimiento, la meta es clara: romper esa barrera y meterse por primera vez en los cuartos de final del Clásico Mundial. Y esto es todo en deportes desde el Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Supergiros te regala 2 días y 1 noche en Santa Marta. Regístrate en el plan beneficios y fideliza cada compra para que participes. 5 ganadores viajarán con hospedaje y alimentación incluida. Cada compra registrada es un punto de fidelidad. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com. Gracias a tu pago oportuno del impuesto predial, Barranquilla es una ciudad a otro nivel. Si pagas hasta el 27 de marzo recibes un 10% de descuento. Tú lo haces posible. Alcaldía de Barranquilla. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario. Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Melanie Cabrera y me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. La barranquillera Shakira volvió a hacer historia. Más de 400.000 personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar de un concierto gratuito que rompió récord en la capital azteca. La cantante barranquillera Shakira hizo historia en México al reunir a más de 400.000 personas en la Plaza del Zócalo, durante un concierto gratuito que marcó el cierre de su paso por el país con la gira Las Mujeres Ya No Lloran. Con esta cifra rompió el récord de asistencia en este emblemático lugar, considerado uno de los escenarios públicos más importantes de América Latina. Durante más de 2 horas, el artista ofreció un espectáculo lleno de energía, baile y una puesta en escena imponente. El repertorio incluyó canciones que han marcado distintas etapas de su carrera, logrando que la multitud coreara cada tema y convirtiendo la noche en una verdadera celebración colectiva en el corazón de la Ciudad de México. Además, el concierto contó con la participación especial del cantante también barranquillero BL, con quien interpretó un adelanto de su próxima canción titulada Algo Tú, que se estrena mañana. Casi 2 décadas después de su primera presentación gratuita en el mismo lugar, Shakira vuelve a convertir Zócalo en una fiesta masiva, demostrando que su música sigue uniendo generaciones y marcando momentos históricos en la cultura latinoamericana. La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata cada vez está más cerca y se siguen anunciando novedades. Se confirmó que la barranquillera Aria Vega se suma a la nómina de artistas para este evento y llevará sus más recientes éxitos como Chévere, Ay Mama y muchos más. Además, en los últimos anunciados también se encuentra el maestro Iván Villazón y el cantante internacional Danny Ocean, quienes engalanan la nómina junto a Silvestre Dangond, J Balvin, Churo Díaz, Guayacán Orquesta, Elder Dayan Díaz, y entre otros. Sin duda alguna, esto será imperdible. Preparen las crispetas porque este mes de marzo llega recargado de nuevos estrenos de series y películas en diferentes plataformas de streaming. El mes de marzo inicia con una cartelera renovada y de grandes lanzamientos que han generado expectativa en Colombia. El calendario incluye entre regresos de sagas y estrenos destacados. Suburbanos 3 llega a Netflix este 4 de marzo, seguida por Máquina de Guerra el 6 en la misma plataforma. Para el 13 de marzo, Amazon Prime Video presentará Day One, mientras que Apple TV estrenará Mujeres Imperfectas el 18 de marzo. En salas de cine podrá verse Boda Sangrienta 2 el 19, un día después debutará en Netflix Peaky Blinders, El Hombre Inmortal, y el 26 de marzo se proyectará El Increíble Castillo Vagabundo en cines. Estas son las series y películas que trae marzo, una cartelera variada que promete emociones, grandes historias y producciones para todos los gustos. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.